Vamos a comenzar el día de hoy y nos vamos a ir a comunicación y lenguaje donde nosotros nos quedamos el día de ayer. Dice y atrás siguen los recortes de ayer. Sí. ¿Dice qué página era? Era la página 209. ¿Dónde nos cambiamos? En los diálogos. Jocelyn, no se le escucha mucho. ¿En dónde quedamos? Ayer en la página 109. En donde vamos a empezar, ¿qué son los diálogos? En la página 209 de comunicación y lenguaje. Bueno. ¿Ya todos tienen ahí? Ya mira. Ya vamos a subrayar. Sí, tengan ahí listo su resaltador, por favor. Bueno, dice así, diálogos. Bueno, dice, es lo que dicen los personajes en la obra. Son importantes porque por su medio se cuenta la historia, ya que en el texto dramático no hay un narrador, ¿verdad? En los textos dramáticos, cada quien dice su propio papel, ¿verdad? Y van interviniendo para que la historia sea comprendible. Entonces, dice, hay ocasiones en que los personajes se encuentran solos y hablan consigo mismos, de a manera de reflexión o habla con un interlocutor ausente. En este caso, la intervención recibe el nombre de monólogo. Si quieren, subrayamos eso, por favor. ¿Qué es un monólogo? Es la intervención de un personaje cuando habla consigo mismo a manera de reflexión, ¿verdad? ¿Mis qué página? Página 209 de comunicación y lenguaje. Bueno, vayamos ahora a las acotaciones. Dice que son las indicaciones que incluye el dramaturgo para especificar elementos que acompañan al diálogo. Los personajes no dicen las acotaciones, pero siguen sus indicaciones respecto a la actitud, los gestos o el movimiento en la escena. Hay otras acotaciones que se refieren al espacio, el decorado, la utilería, la iluminación. Algunos autores incluyen al principio de las escenas o de los actos una descripción extensa del espacio escénico. Observa el ejemplo. Observa el ejemplo. Y ahí dice, la obra es de Juan Gabriel Borkham. Entonces, la introducción, por así decirlo, para que nosotros entendamos el contexto, dice, la acción pasa al atardecer de un día de invierno, en las afueras de la capital, en la casa de los Prithiam. Y entonces comienza ahora sí el primer acto que dice, planta baja de la casa, el mobiliario antiguo y deslucido, una puerta vidriera sirve de comunicación entre el salón y una pieza del fondo cuya ventana da al jardín, que se distingue al crepúsculo vespertino. Caen pequeños copos de nieve. A la derecha, la puerta del vestíbulo. Más cerca, una antigua estufa de hierro donde crepitan un buen fuego. En segundo término, a la izquierda de la puerta de escape. Más cerca, al mismo lado, una ventana con dos pesados portiers tendidos entre la ventana y la puerta. Un sofá y una mesa de centro cubierta por un tapete.
Encima de la mesa, un quinqué escondido con su correspondiente pantalla. Al lado de la estufa, una butaca de alto respaldo. La señora Bockerman está sentada en el canapé haciendo crochet. Es una señora de edad, seria, de aspecto distinguido, pero muy frío, de cabello espeso y gris, y de manos finas y transparentes. Viste un traje oscuro de rica seda, algo pasada de moda, y un fichú sobre los hombros. Después de unos instantes de silencio y de inmovilidad, se oye cascabeles de un trineo que pasa. La señora Borkman escucha atentamente y sus ojos brillan de alegría. Entonces, eso nos está diciendo, ¿verdad? Nos trae un contexto. No sé quiénes se lo imaginaron. ¿Quiénes se lo imaginaron mientras lo iba leyendo? Yo, Miss. Muy bien. ¿Y cómo sería ese espacio? Una casa. Una casa. En el pueblo. En un Porque dijo las pueblo. afueras de la capital. Ajá. ¿Qué más? A ver, Edwin, ¿qué más había ahí? No sé, Miss. Pero lo acabamos de leer, entonces no está poniendo atención. Miren, chicos, necesito que todos enciendan sus cámaras, por favor. Había mucho frío. ¿Perdón, Axel? Había mucho frío. Había frío, muy bien. ¿Qué más? Habían montañas. Ajá. ¿Qué había dentro de la casa? ¿Qué nos cuenta la acotación que había dentro de la casa? Sofás, mesas de centro. Sofá, una mesa del centro, Un tapete. Un un tapete. tapete, Estufa de hierro. Un una quinqué estufa encendido. vieja. Muy bien, ¿y qué estaba haciendo la señora? Crochet, dice. Cosiendo crochet. Ajá, muy bien, estaba tejiendo, ¿verdad? Haciendo crochet. Bueno, esto, como les dije aquí, estas acotaciones nos permiten imaginar cómo podríamos colocar nosotros el escenario, ¿verdad? Dice que la señora vestía con un color oscuro, entonces hay que buscar un vestuario que se parezca, ¿verdad? Dice que tenía algo sobre los hombros, ¿verdad? Muy posiblemente sea como una bufanda o algo así parecido. Entonces, estas indicaciones son muy importantes para que todo gire al contexto de lo que había imaginado la persona que lo escribió, ¿verdad? En este caso se llaman los dramaturgos. Entonces, más o menos de esa forma ustedes lo tienen que hacer, ¿verdad? Ustedes vamos a ver si tengo todavía este documento para enseñárselos. El que nos enseñó las tutorías. Ajá. El que nos enseñó las tutorías. Sí, ese mismo. Espero que yo ya lo borre. Ahí estamos. ¿Lo tienes? Sí, ya lo recuperé. Ahorita lo voy a colocar. Bueno, veamos aquí entonces. Todo esto que nosotros tenemos en esta parte de acá, lo voy a colocar de un color distinto.
es las acotaciones, ¿verdad? Es el contexto de dónde, cuándo, cómo, ¿verdad? No sé si se recuerdan ayer, lugar, época, ¿verdad? El problema también se puede emplear en este espacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, esta pequeña obra habla sobre la amistad, la cual niños deben saber que es una de las cosas más fuertes del mundo. Nuestra historia se centra en dos pequeños osos, Cristian y José, ¿verdad? Esos son los pequeños osos, quienes siempre habían sido amigos, por eso nunca se pelean. Su mejor amiga, que no es oso, era una pequeña mariposa llamada Rebeca, ¿verdad? Entonces, este personaje es una mariposa, quien siempre los ayuda cuando tienen problemas, ¿verdad? Ya nos dijo, nos describió de qué trata la historia, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué tipo de personaje es, verdad? En este caso, pues son animales, ¿verdad? Y son dos osos y una mariposa. Entonces, aquí ya comienzan las acotaciones, ¿ve? Los tres animales entran a escena y se acercan al río. En él solo hay un pez. Los dos osos corren rápido para atraparlos. Ambos lo hacen, ¿verdad? Eso quiere decir que yo me lo imagino de esta forma. Hay un telón, se abre el telón, salen corriendo hacia el río dos osos y atrapan un pez, ¿verdad? Sin embargo, esta parte de acá no se lee, ¿verdad? Cuando están en los diálogos, sino que simplemente se lee a uno mismo y uno sabe qué acción tiene que realizar. Entonces aquí están los personajes, ¿verdad? Y comienzan los diálogos. Cristian y José al mismo tiempo, ¿verdad? Como están los dos personajes aquí, eso quiere decir que estos dos personajes al mismo tiempo dicen esto. Es mío, gritan al mismo tiempo los dos osos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay un narrador, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto... Ay. No sé si han visto ustedes, creo, si no estoy mal, las caricaturas de Winnie Pooh. ¿Ustedes no han visto alguna Y película de mi Winnie Pooh? narrador está leyendo el Así libro, mis. entonces ahí ya los personajes. Muy bien, hay una intervención de una persona que no se mira físicamente, ¿verdad? Pero Solo solo se se escucha la escucha que voz. va diciendo, correcto. Sí. Pues es más o menos, esta es una historia de esta forma, ¿verdad? Entonces el narrador dice, así como pasa en todas las amistades, los osos encontraron algo por lo que pelear y así lo hicieron. Y siguen los diálogos, ¿verdad? El oso Cristian dice, yo lo atrapé primero. Mentira, yo lo atrapé. Pero yo lo vi primero, dicen, ¿verdad? Entonces esta es una conversación, esta es una conversación entre Cristian y José, ¿verdad? Que son los dos osos. Más o menos de esa forma ustedes tienen que hacer su tarea para quienes no lo han empezado a hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar, ¿verdad? Un tema que se centre en la democracia, ¿verdad? Yo les ponía de ejemplo a sus otros compañeros el día de las tutorías que podía ser no solo algo que tenga que ver con el Estado, ¿verdad? Sino que podía ser algo que se haya puesto de ejemplo dentro de su familia, con sus primos, con sus amigos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros practicamos la democracia y ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una votación por qué soda tomar al mediodía, ¿verdad? ¿Quiénes quieren Coca-Cola? ¿Quiénes quieren una Fanta? ¿Verdad? ¿Quiénes quieren una Orange, una Tiki? ¿Verdad? Eso es, de cierto modo, una votación y estamos practicando, en cierto modo, lo que es la democracia, ¿verdad? Entonces, su historia tiene que centrarse en lo que es la democracia, ¿verdad? Y hacer diálogos, tener sus personajes, ir haciendo sus propios diálogos, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí hacer acotaciones, ¿verdad? Si no están mal, aquí hay otra acotación. Los osos se miran incrédulos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que es una acción que tienen que verse los osos. ¿Qué es incrédulo? ¿Alguien sabe? Que no cree. ¿Ah?
Muy bien, ¿verdad? Que no se lo creen, están sorprendidos, ¿verdad? De algo que sucede. Entonces, vamos a Y hacer tenemos que poner una parte nada más de la historia, correcto. Ajá, solo es una parte de porque la es el acto primero. correcto. Solo es el acto primero porque vamos a ir por partes, ¿sí? Porque después, pues vamos a continuar nuestra historia con otras indicaciones, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que guardar y tiene que tener sentido, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar algo. Vamos a la página 204 y la página 205 de nuestro libro. Eso estaba leyendo yo ayer. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Los voy a colocar en grupos y ustedes van a hacer, por los grupos que yo coloque, ¿verdad? Ustedes van a repartirse los personajes. En esta lectura, pues solo tenemos dos personajes, ¿verdad? Que es Don Rosario y Dionisio, que son quienes tienen una conversación y es una Dice lectura. que haya un narrador. Y que tiene que haber algún narrador, pero en este caso les voy a Pero leer aquí yo no las va el narrador. partes, perdón, Aquí no va el narrador. pero yo les voy a Es leer cierto. una parte y después los voy a dividir en grupos para que podamos trabajar eso, ¿sí? Solo permítanme. Bueno, dice 3 sombreros de copa. Habitación de un hotel de segundo orden en la capital de provincia. La cama, el armario de luna, biombo, el biombo, un sofá, sobre la mesilla de noche en la pared, un teléfono, junto al armario una mesita, un lavabo a los pies de la cama, en el suelo 2 maletas y 2 sombrereras, altas de sombreros de copa, un balcón con cortinas y detrás el cielo. Pendientes del techo, una lámpara. Sobre la mesa de noche, otra lámpara pequeña. Luego dice como la acotación, ¿verdad? Al levantarse telón, la escena está sola y oscura hasta que por la puerta del foro entra Dionisio y don Rosario, que enciendan la luz del centro. Dionisio de calle un sombrero gabán y bufanda. Trae en la mano una sombrerera parecida a las que hay en escena. Don Rosario es ese viejecito tan bueno con las largas barbas blancas, ¿verdad? Luego ustedes se van, ahorita que ya leímos el contexto, ¿verdad? Y las acotaciones de cómo es la escena, ahora ustedes cuando se vayan a los grupos van a, permítanme, ahí está, van a leer esto y se van a repartir ustedes los papeles, ¿sí? Solo en un grupo hay 3, en todos los demás hay 2. Pues, ah. José Andrés.
¿Ya se repartieron ustedes los papeles? No, todavía no. Vale. ¿Qué manda, Ángel? No me dejaba ver la pantalla. Pero ahorita no necesitan la pantalla, solo tienen que leer ustedes. Por ejemplo, Ángel puede ser Don Rosario y Gustavo puede ser Dionisio. Entonces solo tienen que leer cada uno sus partes e ir viendo, poniendo atención, ¿verdad? Para no perderse. Dionisio, tenés que leer tú. Va. Pase usted, don Dionisio. Aquí en la habitación le hemos puesto el equipaje. ¿Sí, Dulce? Lo que pasa a mí es que no me dejaba entrar. Ah, pero ya. Sí, ya entré. Gracias. Vale, entonces divídense ustedes quién va a ser Don Dionisio y quién va a ser Don Rosario. Y comienzan a leer, ¿sí? Muy bien, Miss. Bueno. Chicos, ¿cómo van? Bien. Vale. Ustedes tienen que leerlo en parejas. Entonces, Edwin, por ejemplo, puede ser Don Rosario y Hassen puede ser Dionisio. Entonces, lo van a ir leyendo entre los dos. No, ay. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya lo leyeron? Yo ya mis. Pero es que lo tienen que leer entre los dos. Uno tiene que decir lo que dice Don Rosario y el otro tiene que decir lo que dice tú. Ya mis, ya. Ajá. Vale. Una de ellas es roja, la de la izquierda. Está grabando la Miss. Hola. Hola, Miss. Sigan leyendo, no tengan pena. No puede ser. Llevo 15 años soñando las voz. Los huéspedes desde este balcón. Las lucecitas de las... Ajá. Eso es lo que te tenía que leer. ¿Ya terminaron, chicos? Sí. Vale. ¿Ya terminamos, chicos? ¿Ya? Muy bien. Les voy a detener la sesión. Oye, ven, desde el balcón de la alcoba roja se ven 3 lucecitas blancas del puerto lejano. Enséñaselas a los huéspedes y se pondrán todos muy contentos. Y yo siempre se las enseño. Bueno, ahora ya terminemos de leer. Dale, pues te toca. No te toca. Te toca, Débora. Seguimos más tarde. Ok. Bueno.
Chicos, ahorita ya se nos acabó el tiempo de comunicación y lenguaje. Entonces, necesito que por favor ahí anoten. Vamos a resolver cada quien en su casa, luego por la tarde, por así decirlo, la página 206 y 207, ¿sí? La resolvemos solitos con lápiz y después vamos a corroborar que las respuestas sean las correctas, ¿sí? El día de mañana en clase, pero ustedes necesito que lo hagan solitos en su casa, según lo que ustedes leyeron con su pareja, ¿verdad? Para saber bien de qué se trataba la obra, ¿sí? Bueno, entonces, ay, no. Vayamos ahora con ciencias naturales, ¿sí? Ya, Miss. Bueno, Ok, Miss. Mi libro cuaderno. cuaderno, vamos a seguir con el ejercicio donde nos quedamos ayer. Nos quedamos en la condensación, ¿verdad? Sí, Miss, a mí ya no me cabe. Miss, el cuaderno. Sí. Quizás unos dos. Sí, Miss, nos quedamos por la condensación. Vale. Por la condensación. Solo permítanme, chicos. Entonces, Hablando con Siri. bueno, veamos, chicos. Nos quedamos en condensación, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Permítanme que voy a buscar eso. Miss, ¿sí es diferente a lo del libro o es igual? Está resumido, Ah, pero sí es prácticamente lo mismo. Miss, ayer solo vimos dos, ¿verdad? Sí. José, necesito que se conecte el otro, si no se le pone como que no se conectó, por favor. Bueno, como título entonces es vaporización. Ya ustedes lo colocan ahí con marcadores, con colores, lo que ustedes ahí consideren. Es el ¿Se puede paso. utilizar la luz de colores? ¿Sí? Sí, está ahí. Es el paso del estado. ¿Y sí que vamos a dibujar? Es una como tetera, ahorita se los voy a poner. Ah, bueno. Es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Solo eso, Miss. Sí.
Ahí estamos. Ya, Miss. Bueno. Listo. Vamos a ver el nombre. Bájale volumen, Kelly. Esto sí, ¿sabes? Dale, ya se queda. Ya está. Está bien caliente, ¿va? Miss, ¿Sí? disculpe si había dos ruanos, es de que me estaba conectando desde otro dispositivo. Vaya, está bien. Ok, Me gracias. imaginé. ¿Cuál es el siguiente, Miss? ¿Cómo? El siguiente. Ahorita Bien. les voy a- ¿Ya terminaron con este? Ya, Miss. Yo ¿Todos? ya, Miss. Sí, Miss, solo que yo quería hacer el dibujito que hizo ahí, pero no me salió. Como una tetera. Ahí está. Sí, no me salió casi igual. Ahí está, Miss. ¿Ya lo puedo borrar entonces? Ya, Miss. Ya, Miss. Ahí está mi tetera. Ahí está, qué bonita se mira. Bueno, siguiente es sublimación. Dice que es el proceso en De el hielo a cual... gas. ¿Cómo? Es de hielo a gas. En el cual ocurre la conversión directa del estado
al gaseoso. Ya se salió. La dejó hablando sola. A lo mejor se salió. Yo ya hice mi cubo de hielo. Ah, ok. Muy bien. Ya, Miss. Bueno, ahí me avisan para borrarlo. Ya, Miss, ya puede. Ya, ya puede. Bueno, los demás. Ya, Miss. Gaby creo que todavía están. Vale, Ya, Miss. vale. Entonces lo voy a borrar. Emi, yo solo estoy copiando el dibujo. Ok. Siguiente es fusión. Entonces dice que la fusión es el proceso en el que se presenta el cambio del estado sólido a líquido. Disculpe, ¿qué dijo, Miss? Ahorita. En lo último que puso. Es el proceso en el que se presenta el cambio del estado sólido a líquido. Miss, entonces ponemos un hielo medio Así, Miss. derretido. Correcto. Unas gotitas ahí. Parecen una nube. Ahora parece un dado. Ya, Miss. Bueno. Me avisan los demás, por favor.
Ya, mis. Ya ves. Bueno, Ya ves. Ya, mis. No, mis, Ya, todavía mis. no. bueno. José Andrés subió la mano. ¿Qué manda? Mis, puede activar un poco el celular, quiero decir algo por privado. Ah, vaya. Pero si quiere, contésteme ahí en el chat para que sea por privado. Ahora sí, Y mis, la ya. que sí. Y la que sí es la última, ¿verdad? Sí, la última. Ya, mis. Ya, mis. Voy a borrar aquí. La última es solidificación. Entonces dice que es el proceso en el que sucede el estado líquido al sólido. Y un cubito de hielo ahí. Ya, mis. Entonces, mientras terminan ustedes de Ya, mis. copiar, bueno, vamos a la página 191 del libro. Por favor. $191, mis. Sí, donde nos quedamos el día de ayer. ¿Ya? Dice cambios de estado de la materia. Dice, los cambios de estado de la materia ocurren por variaciones en las fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas. Por ejemplo,
Cuando se altera o se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro, pero no cambia su composición. Al aumentar la presión, las partículas se acercan y aumenta la fuerza de atracción entre ellas. El aumento de la temperatura incrementa la energía cinética de las partículas, lo que se traduce con un mayor movimiento. Ese hace que la fuerza de repulsión entre ellas aumente y se presente un cambio de estado. Tenemos ahí como lo escribimos en nuestro cuaderno, la número 1 era la sublimación inversa, que dice que es el proceso en el cual ocurre la conversión del estado gaseoso al estado sólido, sin pasar por el estado líquido, por efecto de la disminución de la temperatura en el proceso inverso de la sublimación. Luego tenemos la condensación, que es el proceso en el que se presenta el cambio del estado gaseoso al estado líquido, como consecuencia de la disminución de la temperatura. Tenemos la vaporización, que es el paso del estado líquido al estado gaseoso, por efecto del aumento de la temperatura, lo que genera un mayor movimiento y separación de las partículas. Luego tenemos lo que es la sublimación, que es el proceso en el cual la conversión directa del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Para esto se requiere un aumento de temperatura. Luego tenemos lo que es la fusión, que es el proceso en el que se presenta el cambio del estado sólido al estado líquido, por efecto del aumento de la temperatura. Para cada sustancia, la fusión se produce a una temperatura fija denominada punto de fusión. Y por último tenemos lo que es la solidificación, que es el proceso en el que sucede el paso del estado líquido al estado sólido, como consecuencia de la disminución de la temperatura. Para cada sustancia, la solidificación se presenta a cada temperatura fija que coincide con su punto de fusión. Entonces, chicos, básicamente lo que yo les coloqué era pues un como resumen, ¿verdad? Los voy a girar para que me puedan observar. Y bueno, esos son entonces la materia y sus propiedades, ¿verdad? Depende del estado en que se encuentre la materia. Se va a tener distintas reacciones, ¿verdad? Y pueden ser variables. Luego, el día de mañana, pues vamos a seguir con los demás temas. Ahorita necesito que cambiemos para sociales, por favor. Libro cuaderno. Un momento. Ahorita. ¿Cómo? Ahí dice Sander de que se va a desconectar un momento. Bueno, está bien. Cuaderno y libro, ¿verdad, Miss? ¿O solo libro? Cuaderno y libro, por favor. Ok. Bueno. Nos quedamos el día ¿Página del libro? ¿Cómo? ¿Qué página del libro? Página 205. Ya, Miss. Bueno. Nos quedamos por tipos de democracia, Miss. Correcto, tipos de democracia. Vayamos entonces a la última parte de la página 205, donde están los tipos de democracia. Dice,
En la actualidad, gran parte del mundo tiene algún tipo de gobierno democrático o que está fundamentado en principios democráticos, es decir, un estado en el que el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero esta democracia difieren entre sí, lo que da lugar a varios tipos de democracia. Algunos son, tenemos ahí la democracia directa, subrayemos ahí el subtítulo, democracia directa. Y dice ahí, es el poder ejercido por los ciudadanos directamente, ya que se establece en países cuya población es escasa y pueden tomar decisiones. Entonces, si quieren, subrayamos todo ese párrafo, ¿verdad? ¿Qué es la democracia directa? Cuando los ciudadanos participan directamente, ¿verdad? Cuando la población es escasa y entre ellos mismos pueden tomar sus decisiones. Bueno, siguiente es la democracia representativa o indirecta. Subrayamos, es el sistema más difundido actualmente. El pueblo delega la capacidad de decisión a sus representantes elegidos mediante elecciones populares. Me hice una pregunta. ¿Sí? Digamos, esto lo podemos hacer como, bueno, es que yo quiero hacer como una tipo de tarea de esto. ¿Será que se lo puedo hacerlo y mandárselo? Es una tarea. Ah, es una tarea. Bueno, si usted quiere. Yo te lo hago 2 veces. Diferente cada uno. Bye, está bien. Okay. Continuemos. Entonces, por ejemplo, la democracia representativa o democracia indirecta es la que nosotros tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Nosotros elegimos a una persona que tome las decisiones por nosotros, ¿verdad? En este caso, pues es el presidente. Nosotros lo elegimos a él para que él tomara decisiones por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en Guatemala tenemos una democracia indirecta. Y en muchos otros países es de esa misma forma, ¿verdad? Es una democracia indirecta. Luego tenemos la democracia participativa. Dice, a pesar de que la mayor parte de sus funciones son delegadas a los funcionarios, existen mecanismos como el referendo y el plebiscito, con el que la población puede participar en el gobierno. En la Constitución de Guatemala se incluye estos recursos de consulta popular. Se instauraron durante la promulgación de la vigente Constitución. Entonces, subrayemos ahí participativa. Ahorita les digo dónde. Vamos a la segunda línea, casi al final, donde dice la población puede participar en el gobierno. La población puede participar en el gobierno, solamente eso. No sé si ustedes se recuerdan, hace algunos años tuvimos unas elecciones populares. No sé si ustedes se recuerdan. Creo que ustedes estaban en cuarto primaria creo yo que estaban ustedes. Que era De para... poner nuestra huella. ¿Cómo? Que en un papel poníamos nuestra huella. Sí, esa actividad lo hicimos en el colegio. Pero... ¿es el de qué? ¿No? Ok. Esa actividad se hizo a nivel nacional, ¿verdad? Que fueron unas votaciones que se llamó consulta popular. Por lo del Belice. Correcto. Por lo del Belice. ¿Verdad?
Entonces, por ejemplo, esa consulta popular fue para saber si Guatemala pues quería luchar, por así decirlo, ¿verdad? Para que Belice fuera parte de nuevo de Guatemala, ¿verdad? Y ellos pues tenían supuestamente tuvieron su propia consulta popular, donde pues ellos decidían si querían ser un país independiente o pertenecer a Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de democracia participativa, ¿verdad? Donde no el presidente solito no tomó la decisión, ¿verdad? De que sí, yo quiero que Belice sea otra vez de nosotros, ¿verdad? Sino que tomó la opinión de los guatemaltecos, ¿verdad? A través de la consulta popular, si se quería o si no se quería, ¿verdad? De hecho, en la boleta, ¿verdad? Solo habían 2 casillas, ¿verdad? Una donde decía prácticamente sí y en la otra donde decía no, ¿verdad? Entonces ya uno marcaba ahí cuál era la que uno defendía o quería y ya realizaba su consulta popular, ¿verdad? Y por último tenemos la democracia constitucional, que dice es aquella fundada en la Constitución y se establece mediante la creación de un Estado basado en derechos, ¿verdad? Entonces subrayamos todo eso. Un Estado de Derecho. Entonces se puede decir que en Guatemala tenemos un mix, por así decirlo, de democracia. Tenemos una democracia indirecta, ¿verdad? Porque nosotros elegimos a una persona que tomara decisiones por nosotros. En este caso es el presidente, ¿verdad? Alejandro Yamatei, ¿verdad? Porque si nosotros hubiéramos hecho una consulta popular para ver si nos íbamos a poner en cuarentena o no, ¿verdad? Ya se imaginan, ya todos nos hubiéramos contagiado solo por ir a hacer la votación, ¿verdad? Entonces, de una forma indirecta, porque le dimos a él el poder, por así decirlo, de decidir por nosotros y él decidió colocarnos en cuarentena, ¿verdad? Entonces, somos en cierta parte una democracia indirecta. Somos una democracia también participativa en cierto aspecto, ¿verdad? Porque como les explicaba anteriormente con la consulta popular, pues a raíz de eso, pues nosotros también participamos diciendo si queríamos o no queríamos que sucediera eso. Y por último, pues tenemos una democracia constitucional, ya que nosotros estamos en pro, por así decirlo, del Estado de Derecho. Eso quiere decir que una constitución pues nos rige y que respetamos los derechos tanto de las demás personas como el de nosotros. Y con eso terminamos entonces lo que es la democracia, ¿verdad? La democracia aquí en nuestro libro de sociales pues es un poquito más inclinada a una democracia de Estado, ¿verdad? De una democracia de gobierno. Por eso es que yo les decía que la tarea de comunicación y lenguaje, pues ustedes la podían hacer con los ejemplos que ustedes quisieran, porque la democracia no solo se representa de estas formas, ¿verdad? Sino que también se representa cuando escuchamos lo que dicen los demás, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar ahorita un poco sobre qué son los derechos humanos. Vamos a la siguiente página, la página 206. Y a ver, ¿alguien me puede decir qué son los derechos humanos o qué se les viene a la mente con derechos humanos? La libertad de expresión. La libertad que uno tiene como humano. Muy bien. De hacer lo que quiera. La participación de diversas instituciones. Muy bien, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala tenemos una PDH, le dicen muchas veces, ¿verdad? Que es la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, esta institución, así como dice Jocelyn, pues vela para que no se nos violente ningún derecho a nosotros, ¿verdad? Entonces, vayamos a la página 206 y dice qué son los derechos humanos. Dice que los derechos humanos se aplican en todas las naciones del mundo, ¿sí? Este es algo muy importante, si quieren lo subrayamos ahí. Se aplica en todas las naciones del mundo. Luego continuamos con la lectura. Dice, por lo que cada gobierno debe asegurar su respeto y cumplimiento.
Para que las naciones puedan llevar a la práctica cada uno de los derechos humanos, existen varias condiciones previas. Una de las más importantes es el poder, es que el poder no esté concentrado en una sola autoridad, ya que la vigilancia de los derechos humanos requiere la participación de diversas instituciones y organizaciones civiles. Los elementos básicos, sin distinción alguna, para el cumplimiento de los derechos humanos son la libertad de expresión, como lo decía Jeremy, la libertad de conciencia, el respeto a la diversidad e ideas y opiniones, la salud y la educación para toda la población y la justicia y la equidad. Déjenme decirles, chicos, un poquito de historia acerca de los derechos humanos, pues como dije, como subrayaron ustedes, pues esto se le aplica a todas las naciones, ¿verdad? Sin embargo, pues hay como, por así decirlo, es un pacto, ¿verdad? Que hay entre distintos países para que se rigen con los derechos humanos, ¿verdad? De hecho, la ONU, ¿verdad? Lo que nosotros hemos escuchado muchas veces de la ONU, es una organización mundial, ¿verdad? Que va en pro de los derechos humanos, ¿verdad? Y busca que los países pues no violenten los derechos de todas las personas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes habían escuchado que en Guatemala existía lo que era ay, se me fue el nombre, pero era la pena de muerte. ¿Ustedes habían escuchado sobre la pena de muerte? No, Miss. ¿No? ¿Ninguno de ustedes había escuchado qué es la pena de muerte? No. Miren, pues, antes, hace muchos años en Guatemala, pues habían distintas penas cuando uno cometía ciertos delitos. Por ejemplo, ahorita solo tenemos la pena de cárcel, ¿verdad? Alguien que comete un delito se va a la cárcel. Alguien que comete un delito que no sea muy grave, ¿verdad? Tiene el derecho de permanecer en su casa, sin embargo, sigue estando bajo la mirada, por así decirlo, de los jueces o de la policía, ¿verdad? Entonces, pues hace muchos años existía lo que era la pena de muerte, que si uno hacía un delito muy grave, pues sí, el Estado de Guatemala tenía el derecho de quitarle la vida a esa persona, ¿verdad? De hecho, ustedes sí conocieron el caso de Ríos Montt, ¿verdad? Que muchos, yo creo que ustedes me preguntaron que quién era Ríos Montt y por qué lo acusaban de ciertas cosas, ¿verdad? Pues en el tiempo en el que él fue presidente, pues hubieron muchos de estos casos, ¿verdad? Donde se mató a personas por haber hecho ciertos delitos, ¿verdad? Existía una inyección letal, ¿verdad? Que era prácticamente algún veneno que se le colocaba a los presos, ¿verdad? Que hacían que se detuviera su corazón y que no tuvieran, que dejaran de existir, ¿verdad? E incluso también existía uno que era un paredón, donde los militares pues se paraban enfrente, ¿verdad? Y le daban lo que se conoce como el tiro de gracia, ¿verdad? Que era un disparo directamente a la cabeza, que los mataba, ¿verdad? Y no era el corazón. No, era la cabeza, era el tiro de gracia. Le dicen a eso, ¿verdad? Que era directamente a la cabeza. Entonces, los ciertos países, ¿verdad? Se dieron cuenta que eso era algo muy cruel, ¿verdad? Porque no es justo, ¿verdad? Muchas veces, pues, la justicia no investiga correctamente, ¿verdad? O se le incrimina a ciertas personas que quizá no hicieron el delito, pero se les culpó, ¿verdad? Entonces, eran muchos factores que hacía, ¿verdad? Que eso fuera algo muy cruel y que lo quitaran, ¿verdad?
Entonces, pues Guatemala se mete en un pacto, ¿verdad? Con otros países donde se iba a quitar la pena de muerte, ¿verdad? De hecho, en nuestra constitución, en nuestros códigos en Guatemala, pues todavía existe la pena de muerte. Todavía está dentro de nuestras leyes, pero ya no se puede aplicar. Entonces, si no estoy mal, el último caso donde se aplicó fue ustedes no habían nacido, fue como en 1994, si no estoy mal. Fue la última vez que en Guatemala pues hubo uno de estos casos, ¿verdad? Y lo que llamó a los derechos humanos fue que en uno de estos últimos casos que hubo, pues le inyectaron la famosa inyección letal y pues la persona no murió. Y solo lo que hizo fue su cuerpo pues comenzó a dañarse, ¿verdad? Y la persona sufrió mucho. Entonces, a partir de ese momento, pues ya los derechos humanos intervinieron a raíz de ese pacto y Guatemala pues pertenece a esa organización, ¿verdad? Entonces, después de el corto, ¿verdad? Continuamos con la lectura, dice: estas características coinciden con el sistema político que más apoyo tienen en el mundo, la democracia. Recordemos que el gobierno democrático busca el bien común de la población, por lo que toma en cuenta a todos los habitantes, atiende sus problemas y pone en práctica soluciones viables. Por ello, se basa siempre en el respeto y la tolerancia a los demás. Y esto solo se consigue cuando existe libertad. En las épocas históricas en las que el derecho a la libertad ha sido violentado, todos los demás derechos se han incumplido. En el caso más emblemático ocurrió en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ahí un mapa, ¿verdad? Que dice principales situaciones en las que no se representan los derechos humanos. Ahí tenemos las guerras. Cuando hay una guerra, no se respeta el derecho a la vida y se discriminan las personas por permanecer al bando contrario. Es importante saber que todos los países se han comprometido en solucionar los conflictos de forma pacífica, ¿verdad? Y luego tenemos lo que son las dictaduras. Cuando un gobierno es dictatorial, no se representan los derechos de la libertad, la vida y la libre expresión, entre otros. Cuando esto ocurre, es frecuente que la población lo denuncie y en respuesta sea reprimida y silenciada. Este es un claro caso, chicos, de lo que sucede en país americano, ¿verdad? De Venezuela, ¿verdad? Donde prácticamente ellos tienen una dictadura, están a raíz, están siendo gobernados bajo una dictadura, ¿verdad? Donde yo no sé si ustedes se han les ha interesado el tema o se han intentado investigar sobre ese tema, ¿verdad? Pero incluso en este país, absolutamente todo, el gobierno lo da por raciones, ¿verdad? A una familia le da una ración de arroz, una ración de frijol, ¿verdad? Incluso de papel higiénico, ¿verdad? Los supermercados, pues ellos no pueden llegar a irse a abastecer porque literalmente no hay nada, ¿verdad? Con esto del coronavirus, pues ellos se vieron afectados, ¿verdad? Porque hubieron medicinas que otros países les quisieron regalar y el gobierno no lo quiso aceptar, ¿verdad? Por forma de una dictadura. Entonces, pues ahí los derechos humanos no están presentes, ¿verdad? No los respetan, porque pues el presidente, ¿verdad? Que está ejerciendo la dictadura, pues no permite que ellos tengan lo necesario.
así como nosotros, ¿verdad? Nosotros, independientemente como sus papás trabajen, ¿verdad? Es lo que ustedes obtienen. Entonces, nadie puede venir a decirle, usted no compre 2 libras de arroz, ¿verdad? O no compre 2 libras de frijol, sino que usted compra lo que usted necesita, ¿verdad? Lo que en su casa van a utilizar. Por ejemplo, ahorita, si tuviéramos una dictadura nosotros en Guatemala, pues simplemente eso de las compras compulsivas que hubieron, ¿verdad? Cuando toda la gente empezó a comprar rollos de papel higiénico cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Eso pues no hubiera pasado aquí en Guatemala porque hubieran racionado esa cantidad, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros tenemos derecho a que si a mí me complace comprarme 500 rollos de papel, pues yo lo puedo hacer, ¿verdad? Pero en países así como Venezuela, pues no se puede. Y con las guerras, ¿verdad? Cuando hay una guerra, pues el derecho más vulnerado y más sería el derecho de la vida, ¿verdad? Sin piedad muchas veces tiran una bomba y, por ejemplo, en los Países Bajos, ¿verdad? Que están en constante guerra, pues ellos pues pierden muchos hombres, muchas vidas a raíz de conflictos que muchas veces son entre 2 países y los presidentes ni siquiera se enfrentan entre sí, sino que mandan a las personas, ¿verdad? Y lastimosamente pues mueren muchas personas. Entonces, los derechos humanos pues es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? No violentar los derechos de las demás personas, como ahí decía, la libre expresión, ¿verdad? No obligar a las personas a que digan lo que nosotros queremos o a que hagan lo que nosotros queremos, ahí estamos violentando los derechos de las demás personas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice en la siguiente página, los derechos humanos en el mundo. Además de proteger la dignidad humana, los derechos humanos son una garantía política y jurídica que responsabilizan a todos los países entre las comunidades internacionales. Cuando en cualquier nación del mundo se presentan problemas como violencia, la inseguridad social o la injusticia, entran en acción las instituciones que conforman las comunidades internacionales para actuar con ámbitos en busca de una solución justa. Las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo son, como les decía, la ONU, ¿verdad? Luego tenemos la UNICEF y la Amnistía Internacional, ¿verdad? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. ¿Es que es la Amnistía Internacional? La Amnistía Internacional es un grupo, como decirlo, la ONU, o que vela por los derechos, que se cumplan los derechos humanos en los países en los cuales están asociados, ¿verdad? Si quieren, vamos a leer ahí poquito a poco para poder entender un poquito mejor. Dice que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Se fundó en 1945 como consecuencia del deseo de las naciones del mundo de preservar la paz y los derechos humanos actualmente. La ONU cuenta con representantes de 192 países, quienes se reúnen periódicamente para discutir sobre la situación de los derechos en sus respectivos estados. Como la disolución de estos temas no es fácil y existen tantos países con características particulares, la ONU decidió dividir el trabajo en diferentes instancias que se encargan de tareas específicas. Entre ellas encontramos, ¿qué manda? ¿Alguien me habló? ¿No? Bueno. Tenemos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encarga de promover y proteger los derechos en cada país. Luego tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que apoya todos los proyectos que promuevan la protección de los derechos fundamentales en el mundo. Solo pero
Entonces, como yo les decía, ¿verdad? La PDH, ¿verdad? La Procuraduría de los Derechos Humanos, pues en Guatemala existe, ¿verdad? Tiene su propia institución y son los que muchas veces van y vigilan que en las manifestaciones pues no se violen los derechos de las personas, ¿verdad? O incluso, ¿verdad? Ellos son los que salen a defender muchas veces a los reos, salen a defender muchas veces a las personas que hayan cometido un crimen, ¿verdad? Salen ellos a defenderlos muchas veces para que no se le violente a ellos los derechos, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la UNICEF, que es la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que dejó millones de víctimas, entre ellas muchos menores de edad que habían quedado huérfanos o estaban muriendo de hambre. Frente a esta situación, en 1946 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, UNICEF se dedica principalmente, chicos, a la protección, por así decirlo, de menores de edad. Ellos, por ejemplo, cuando hay un caso de algún, por ejemplo, un caso de algún niño que es violentado en alguno de sus derechos, ya sea que le están prohibiendo que tenga acceso a la salud o que le estén prohibiendo que tenga acceso a la educación. Por ejemplo, cuando hay niños que sus papás pues no los ponen a estudiar, sino que los explotan a la hora de ponerlos a trabajar, ¿verdad? Los casos muy mencionados aquí en Guatemala son los niños que hacen los cohetes. No sé si ustedes han escuchado de eso. Que hay niños que trabajan con pólvora, ¿verdad? Y hacen los cohetes que nosotros conocemos, ¿verdad? Que quemamos muchas veces. Y los niños pues están en contacto con la pólvora, ¿verdad? Eso hace daño para su organismo. Muchas veces pues tienen accidentes, como es pólvora, es inflamable, ¿verdad? Y muchas veces se han llegado a quemar o han llegado a tener más de algo físico, ¿verdad? Que les ha impedido hacer ciertas cosas. Entonces, este tipo de organizaciones pues vela para que a los niños y a las personas menores de edad pues no se les violente sus derechos. Y por último tenemos lo que es la Amnistía Internacional, que dice que es una organización que se fundó en 1961 para trabajar en contra de los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Amnistía Internacional se ocupa sobre todo de los problemas que surgen en las sociedades que padecen de conflictos armados internos, los cuales generan desplazamiento en las poblaciones más vulnerables, pobreza y el irrespeto a los derechos ciudadanos, ¿verdad? Pues aquí en Guatemala hubo una época, ¿verdad? Donde tuvimos un conflicto armado interno, ¿verdad? Tal vez sus papás les pueden platicar un poquito de su experiencia, ¿verdad? Muy posiblemente sus papás pues eran adolescentes o niños cuando sucedió esto en Guatemala, ¿verdad? Por eso es que nosotros firmamos los acuerdos de paz. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien tiene esa fecha? En 1995, no. Acá, 1821. No, esa fue la independencia. 1821 es nuestra independencia, ¿verdad? Sin embargo, después de ser un país independiente, pues nosotros tuvimos diferentes conflictos dentro de nuestro país. O sea, estábamos en guerra nosotros mismos. No era con otros países, sino que había un conflicto, ¿verdad? Se le llama conflicto armado interno, que hubo entre prácticamente el Estado de Guatemala, el ejército, los presidentes de esa época, contra un pueblo que se llamaba o se denominaba guerrilla, ¿verdad? Entonces, pues durante ese tiempo hubo muchas violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Secuestraban, mataban,
violentaban, ¿verdad? Cada uno de los derechos de las personas, ¿verdad? Tanto el ejército como la guerrilla, ¿verdad? Entonces fue una época en que fue muy feo, ¿verdad? Mi papá pues era adolescente, sí, más o menos adolescente, y él me cuenta a veces muchas historias sobre eso, ¿verdad? De que hubieron, por ejemplo, viajaban en la carretera en buses o algo así, los paraban, y si decían si eran de la guerrilla y era del ejército, pues los mataban, ¿verdad? Los fusilaban ahí, y dice que las carreteras estaban llenas de cuerpos. Entonces fue una época muy dura de Guatemala, ¿verdad? Y se firmaron los acuerdos de paz. En 1996. 1996. Entonces, por eso es que ahora, ¿verdad? Durante mucho tiempo, pues subieron los 21 cañonazos. No sé si ustedes escucharon eso. Que cada 15 de septiembre se quemaban los 21 cañonazos que representaban la libertad, ¿verdad? Que tenía Guatemala. Entonces, pues ¿alguien sabe o alguien conoce en qué gobierno sucedió eso? ¿Quién era el presidente en esa época? Lo de los acuerdos de paz. Ajá, lo de los acuerdos de paz. Ah, sí, Álvaro Arzú, creo. Ajá, Álvaro Arzú era el presidente en esa época, ¿verdad? Nosotros ya lo conocimos como nuestro alcalde, ¿verdad? Pero él antes de ser alcalde de Guatemala, pues fue presidente. Y en la época en la que él fue presidente, pues se firmaron los acuerdos de paz de Guatemala, ¿verdad? Entonces, esta amnistía internacional, pues, intervino en muchos países por este tipo de conflictos, porque no solo fue en Guatemala, fue también en El Salvador, Nicaragua. Nicaragua fue uno de los países más afectados. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchas personas de Nicaragua que viven en nuestro país, y fue porque ellos huyeron de la situación que estaba muchísimo peor que la que estaba aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ocurrió también en muchos países americanos, centroamericanos mayormente. Incluso en Colombia existía hasta hace algunos años, ¿verdad? Un tipo de guerrilla que seguía teniendo conflictos contra el Estado, ¿verdad? Y ahí es donde entra la Amnistía Internacional, ¿verdad? Que velaba porque eso ya no sucediera, ¿verdad? Y que no se violentaran los derechos humanos de las demás personas. Entonces, con eso nos quedamos el día de hoy, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, observación. Nada. No, dice. No se preocupe, aquí yo estoy bien estudiando. Yo estoy bien, Miss. Vale. Entonces, ¿les puedo colocar ahí que háganme un resumen de lo que yo acabo de decir? Sí, Miss, póngalo. Yo quiero hacer tarea. Mira, yo la cara de Débora que puso. Ay, la cara de Débora, la cara de Edwin, que así que no, por favor. Bueno. Oye, que ustedes sí me conocen. Pero fíjense, chicos, que todos esos datos son muy importantes saberlos, porque somos guatemaltecos. Y para no volver a hacer y no volver a caer en eso mismo, ¿verdad? Nosotros debemos de conocer y ser mejores ciudadanos, ¿verdad? Y no retroceder a eso que nosotros ya pasamos, ¿verdad? Porque los únicos que sufrimos somos la población, ¿verdad? Por eso es que algo muy importante es ¿cómo es que se llama eso? Se me fue el nombre. Es que últimamente ha sonado mucho esto, un golpe de Estado. Un golpe de Estado, chicos, es lo peor que puede pasar en Guatemala, de verdad. Cuando hay un golpe de Estado, pues ya no hay derechos humanos. Cuando hay un golpe de Estado, ya no hay constitución, ya no hay derechos. Entonces, cuando hay un golpe de Estado, eso quiere decir que cualquiera puede hacer lo que quiera.
Y eso es algo que nos afectaría mucho a nosotros. Entonces, el apoyar un golpe de Estado ahorita al presidente en plena pandemia sería lo peor que le podría pasar a Guatemala. Entonces, la verdad es que es un poquito para que nos pongamos a pensar, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Como fue lo de Otto Pérez Molina de pedir una renuncia, pues eso sí se puede hacer, ¿verdad? Como guatemaltecos podemos solicitar una renuncia de alguien, ¿verdad? Como de parte de la democracia participativa, ¿verdad? Nosotros podemos hacer eso. Sin embargo, pues no, muchas veces no es conveniente, ¿verdad? Entonces, para no cometer esos mismos errores, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros sepamos la historia, ¿verdad? Para no cometer esos mismos errores. Entonces, con eso terminamos ya nuestra clase del día de hoy, chicos. Y nos miramos entonces el día de mañana. Que tengan una muy feliz tarde. Y nos miramos el día de mañana. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Digo, adiós, Axel. Miss, Adiós, Miss. ¿Te manda? puedo hacerle, aunque no valga puntos, puedo hacerle un mini resumen de esto. Vaya, si usted quiere, le gusta así. Va, gracias, Miss. Adiós. Bueno, adiós. Adiós, Miss. Adiós.